el Papa saca una encíclica muy importante en ese tiempo, en donde la confianza y la desconfianza entre todas las naciones se ha vuelto otra vez un tema crítico. El hecho de empezar a pensar que una nación está manipulando a otra y que la guerra biológica y la desconfianza entre los países y todo eso. Y el Papa nos saca una encíclica que habla precisamente de esas dos primeras palabras que utiliza la encíclica, que son precisamente las palabras que se usan para nombrar las encíclicas. Ahorita vamos a tomar un poquito de tiempo para explicar eso, que es precisamente las palabras de Francisco de Asís, cuando de una forma bastante, en una espiritualidad muy de su tiempo, él habla que la propuesta para vivir el Evangelio es que todos seamos hermanos, ¿verdad? Y entonces la encíclica tiene esta forma de expresarse desde hermanos todos, que son las primeras dos palabras que utiliza el Papa para iniciar su encíclica de este año. Y bueno, Fratelli Tutti significa precisamente eso, hermanos todos. La tradición nos habla de que una encíclica, el nombre de la encíclica siempre va a ser formado por las dos primeras palabras de la encíclica misma. Por eso es que la encíclica se llama así, Fratelli Tutti. En términos del catolicismo, la encíclica papal siempre, perdón, la encíclica dentro de nuestra Iglesia Católica siempre se le llama así a las cartas del Papa. O sea, encíclica se le quita el nombre papal porque se asume que es precisamente un mensaje o un comunicado importante que el Papa tiene para los obispos, pero también para el resto del mundo. ¿De acuerdo? Algunas veces la carta va dirigida literalmente a los obispos católicos en un área particular, pero en este caso es más frecuente que el Papa abra la información hacia todos los obispos del mundo y obviamente después de ahí a toda la gente. ¿De acuerdo? En el catolicismo, en los últimos tiempos, una encíclica se utiliza generalmente para cuestiones muy importantes y es el segundo documento más importante que emiten los papas después de la Constitución Apostólica, ¿sí? De las normas apostólicas que tienen que usarse para poder guiar nuestra iglesia. La segunda, en orden de importancia, el segundo documento importante dentro de nuestra iglesia, dentro de la información, la doctrina, la catequesis, etcétera, son precisamente las encíclicas papales, ¿de acuerdo? Entonces, antes tenían el Papa XVI, el Papa Pío XVI mantenía que las encíclicas papales eh, tenían suficiente poder de dirección dentro de nuestra iglesia en cuanto a doctrina y teología, que algunas veces hay algunas cuestiones particulares sobre la parte de la teología de nuestra iglesia católica, el Papa podía determinar a través de una encíclica cuál era el alineamiento de la interpretación de las escrituras y de las experiencias de la interpretación, pero también de la dirección que tenemos que usar para poder discernir sobre la catequesis, es decir, las encíclicas papales forman parte de nuestra doctrina, por decirlo de alguna manera. Si hay algún momento en el que las cosas no están saliendo bien o que está habiendo algún conflicto a nivel internacional con la sociedad misma o con nuestra iglesia, una encíclica siempre nos va a dar una visión de lo que nuestra iglesia está diciendo que tendríamos que hacer para colaborar con el conflicto mundial o de alguna zona del planeta para poder guiar a la iglesia en torno al bienestar universal. Recuerden que uno de los objetivos más fuertes de Dios en nuestra vida es precisamente esto, el bienestar, la satisfacción, la vida nueva específicamente. Y bueno, el Papa ante experiencias difíciles como las que estamos viviendo en ese tiempo, más allá de la parte pandémica, del coronavirus y todas esas cosas, es precisamente la desconfianza que se empezó a suscitar entre los países, entre los pueblos,
entre los ejercicios de manipulación de políticos, y el Papa habla a través de esta encíclica de cuáles serían nuestros lineamientos básicos para no perdernos dentro de todo este sistema, para poder vivir unidos en el Espíritu. Y pues básicamente por eso le llama a esta encíclica así, o sea, hermanos todos, todos somos hermanos. Todos necesitamos aprender a convivir y a estar cerca en una comunión fraterna que nos haga uno con el Espíritu y nos haga uno con Dios. Esa frase del Evangelio de San Juan que Jesús dice, Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. En esa línea, porque ha habido mucha división a nivel político y a nivel social sobre, precisamente por esta desconfianza que se suscitó en el mundo a través de todo este conflicto que estamos viviendo, y que de alguna forma en esta época nuestra humanidad no había enfrentado una experiencia como esta y de esta manera. Y sí hay una experiencia difícil desde nuestras familias, en donde la experiencia de poder ser uno y de ser hermanos todos, a veces no se está dando ni siquiera dentro de los entornos familiares. Durante este tiempo hemos encontrado que ha habido incluso un aumento en la violencia intrafamiliar. Estamos encontrándonos con mamás que han dejado de ser madres para poderse convertir en maestras, aunque no son maestras, y mucho menos de un homeschooling que no es homeschooling. Y entramos en una crisis bastante importante, en donde si no recordamos que todos estamos en el mismo camino, en el camino del Espíritu, en el camino del Señor, entonces las distancias, a pesar de tanta cercanía familiar, porque no hay de otra más que estar todos reunidos y juntos en el mismo lugar, en la mayoría de los casos, se vuelve un conflicto grave, un conflicto de desconfianza, de falta de paciencia, de falta de amabilidad. Los conflictos sociales dentro de las mismas casas hacen que vivamos como si fuéramos enemigos. La hostilidad se presenta de una manera muy fuerte y nos olvidamos precisamente de eso, que todos hemos sido llamados a vivir una fraternidad, una coinonía, una unión en el Espíritu, a la luz de las palabras de Cristo, de todos seamos hermanos, todos somos uno, ¿verdad? Yo soy el hermano mayor y ustedes son hermanos también, porque yo les he concedido la gracia de poder llamarse hijos del Padre. Ya no son esclavos, ya no son amigos, son hijos, porque esa es la condición que Jesucristo nos dejó. Entonces el Papa sabiamente nos habla precisamente de esa forma y nos da algunos parámetros en general. Ahorita vamos a hablar de algunas generalidades sobre la encíclica para que podamos tener una idea en general, y luego vamos a tomar específicamente algunos puntos que quizás sean los más relevantes de lo que el Papa nos está pidiendo a través de esta encíclica. Entonces vamos a darle como una especie de visión general a la encíclica, y, y después nos vamos a ir a las cosas un poquito más específicas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay por ahí alguna aportación o algo, nada más les pido que abran su micrófono, que me pregunten o cualquier cosa, y nos enfoquemos en poder entender los lineamientos básicos y generales de esta encíclica, que me parece que llega en un tiempo bastante importante y propicio para la humanidad. El recordarnos que todos somos hermanos y que todos tenemos que vivir en esa parte de ser amados, incluidos y aceptados como somos, como lo dice el libro de sabiduría. Si algo no debería de existir, simplemente no existiría. Y si existe es porque es correcto que esté ahí, y porque es correcto que seamos quien somos y que seamos lo que somos y que seamos como estamos. Dios nos invita a sacarnos de nuestra esclavitud, de nuestras condiciones de esclavos, para poder vivir en la vida de libertad. Y una de las experiencias que más le genera al hombre el conocimiento de Dios es dejar la esclavitud para poder encontrarte de nuevo con el que está cerca. El poder no ser esclavo ni de resentimientos ni de conflictos, y poder avanzar hacia una fraternidad en el amor que estamos llamados todos en este momento de nuestra historia. Me parece muy relevante esto, y ahorita pues les digo, vamos a ver una parte general de la encíclica, y luego nos vamos a enfocar más específicamente a los elementos importantes. Simplemente déjenme acomodar un poquito esto aquí para que pueda también verlos, porque estoy acá. Acá estamos bien.
Entonces, bueno, el primer capítulo nos habla de que, dice, antes de que pasara todo esto, lo que estaba pasando durante este tiempo, dice, la humanidad había dado pasos importantes para la integración y para poder empezar a sentir que las experiencias del mundo ya estábamos más globalizados, es decir, ya estábamos trabajando más en la parte de la inclusión, en la parte de la migración, de que todos pudieran estar contentos y a gustos, no solamente en su país de origen, sino también en otras partes. Y de repente esto empezó a regresarse, ¿sí? Parecía que habíamos empezado a superar los nacionalismos cerrados, la agresión entre los pueblos, la hostilidad del Medio Oriente, y de repente, dice el Papa, todo se fue otra vez para atrás. O sea, otra vez, ¿quiénes somos mejores? ¿Quiénes son los países que han estado viviendo mejor la experiencia? ¿Por qué aquellos sí? ¿Por qué no? La gente que vive en los países tercermundistas. Todo eso empezó otra vez a empezar cada quien en el bienestar propio, ya no pensar de nuevo en esa globalización de la que habíamos estado creciendo durante los últimos años, en donde todos los individuos de todos los países, a pesar de las diferencias y a pesar de la hostilidad de la discriminación racial y de la exclusión, habíamos dado pasos agigantados para poder vivir en un ambiente, en un mundo un poquito más incluyente. Dice el Papa que tengamos cuidado porque esos pasos que habíamos avanzado hacia eso se han empezado a quedar atrás. Hemos vuelto a cerrar fronteras, a no permitir, por miedo, por precaución, por indicaciones de las normas de salud. Ya estamos otra vez cada quien metidos en sus sistemas de bienestar, en su no encontrarte con el otro, en no permitir que el otro se acerque. Y eso se da no solamente a nivel personal por la contingencia, sino también a nivel global, porque los propios países están volviendo otra vez a estar solamente metidos en su propia visión sobre el bienestar particular. Es lógico, es normal, el Papa lo ve como algo malo, lo ve como algo que está ocurriendo, no le pone una categoría o una etiqueta de algo malo o algo bueno, le pone nada más, está ocurriendo esto, tengamos cuidado, porque nos estamos regresando otra vez atrás a tener países y nacionalismos cerrados y agresivos que no permiten la inclusión ni el entendimiento entre las naciones. No hay ya la capacidad de poder confiar en el otro. Perdemos otra vez la desconfianza, disfrazada de algunos valores, de la política de cuidar a todos para que no nos vayamos a enfermar y a morir. O sea, eso no es cuestionable. Lo que dice el Papa es que que tengamos cuidado de no caer otra vez en la parte de la exclusión, en la parte de querer imponer un modelo cultural único y, y muy particular, sino que otra vez volvamos a buscar que el eco de la esperanza, del bienestar que Dios ha puesto en la humanidad sea lo que prevalezca. Va. El Papa dice que lo que tenemos que buscar es que la semilla buena, ¿sí? Del fruto bueno, como el árbol, el trigal que fue contaminado con cizaña. Y dice la escritura, no arranquen la cizaña porque pueden lastimar también al trigo. Dejen que crezcan juntos para que al final podamos separar la cizaña del trigo y la buena semilla prevalezca. Esta es una directriz muy fuerte y muy sana para nuestro tiempo, en donde lo que queremos es quitar lo malo, quitar lo malo, quitar lo malo, quitar lo malo, quitar lo malo. Y algunos de nosotros nos juntamos en oración para pedirle a Dios que no pasen las cosas. Y el Señor nos muestra a través de este tema, que es el primer capítulo el primer capítulo de la encíclica, que tengamos cuidado de que nosotros permanezcamos en el camino de la esperanza, que nosotros permanezcamos en el camino de aquellos que sí creemos en Dios. ¿Sí?
porque Dios sigue derramando semillas de bienestar y de vida en nuestra humanidad. Y que si nosotros los católicos no somos los que vivimos pensando y viviendo en la esperanza de un bienestar que nos proviene de Dios y de un permitir que incluso la cizaña crezca junto con el trigo, para que después podamos quitar la cizaña y quedarnos con la semilla buena y con el fruto bueno de esa semilla, entonces ¿quién lo va a hacer? Si nosotros los católicos no vivimos en una vida de esperanza, entonces ¿quién lo va a hacer? La humanidad está contaminada ahorita de miedo, de ansiedad, de pesadumbre, de un porvenir de tristeza y de esa exhortación humana a estar pensando siempre que el siguiente paso que vamos a vivir es un paso peor que el que estamos viviendo. Y ahora viene la segunda ola, y ahora viene otro virus, y ahora viene la no sé quién, y ahora viene, o sea, proclamando calamidad. Proclamando calamidad. Cuando la calamidad que nosotros estamos buscando, no solamente la vemos en el pasado, sino también la empezamos a proyectar al futuro. Y el Papa nos dice que nos conviene no ignorar que todos somos hermanos y que nosotros como hermanos en Cristo tenemos que vivir en caminos de esperanza. ¿Qué sí puede ocurrir? ¿Dónde están los frutos de bienestar? ¿Por qué? Porque es normal que como humanos vivamos en la experiencia con un sufrimiento tremendo. Pero después tenemos que pasar al dolor de haber vivido lo que vivimos, pero ya no en el sufrimiento. Y después del dolor sigue el escalón de la gratitud, en donde agradecemos la experiencia, ¿sí? Para poder quedarnos con la parte de los frutos buenos, ¿sí? Para después pasar al siguiente escalón, que es la experiencia del entendimiento, de que a veces se tiene que pasar por valles y por montañas para poder encontrar el camino de la verdad y la vida. Para que al final podamos tener un corazón en paz. Pero si desde el principio lo que gana es el miedo y la desesperanza, entonces empezamos a pretender vivir cada uno de nosotros pensando solamente en nosotros mismos y nos olvidamos de que todos somos hermanos y que aquellos hermanos que son más fuertes para vivir en caminos de esperanza, que supuestamente, según la experiencia de aquel que tiene un conocimiento profundo de esa certeza de Dios en su vida, tendríamos que ser nosotros. El Papa nos pide que seamos nosotros los que permanezcamos en los caminos de esperanza. Okay. En el segundo capítulo, ¿sí? El Papa nos habla muy intensamente de la parte del amor fraterno y nos habla de la cita de primera de Juan 4:20 que nos dice: quien no ama a su hermano a quien ve, pues no puede amar a Dios a quien no ve. El Papa nos explica cómo desde el Antiguo Testamento hay un llamado persistente a amar al que tienes enfrente, el próximo, el más cercano, el que está ahí, el que te interpela, el que está cerca de tu vida. ¿Sí? Santa Teresa de Calcuta tiene una frase maravillosa que a mí me encanta y a veces la comparto con mis amigos los domingos y dice: si quieres hacer algo por la paz del mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Eso decía la Madre Teresa de Calcuta. Si quieres hacer algo por la paz mundial, ve a tu casa y ama a tu familia. Parecería como si el Papa tomara ese punto de referencia, aunque él toma más bien la cita bíblica de primera de Juan 4:20. Si quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nos llama precisamente a esa parte de amar al extranjero, amar al que está lejos, amar al que está cerca, pero también al que viene de fuera. Y recuérdate que el extranjero no nada más es aquel que viene de otro país. Es aquel que viene a tu vida pensando de una manera diferente, creyendo en cosas distintas a las tuyas, viviendo la vida de una manera distinta a la que tú vives. Porque hemos crecido como humanidad, dice el Papa, en la parte intelectual, en la parte política, en la parte científica, en la parte médica, en la parte psicológica, en todas las áreas de la parte de la arquitectura hemos crecido en muchos aspectos. Pero el Papa nos dice, pero
nos hemos quedado analfabetos en acompañar, cuidar, sostener a los más frágiles y más débiles de nuestras sociedades desarrolladas. ¿Sí? Y ahí está la experiencia de la gente débil, frágil, en la que no hemos podido saber acompañar, en la que no hemos podido ser ese buen prójimo que se da la oportunidad de acompañar al otro por ese amor fraterno que tenemos que compartir todos como cristianos. ¿Sí? Entonces, la espiritualidad tiene que tener un sentido de fraternidad. Si no, va directamente opuesto a lo que Cristo nos enseña. En el momento en que tú sientes por un segundo que eres mejor que el otro, ya lo estás excluyendo. En el momento que en tu mente dices, yo soy mejor que el otro, ya lo estás excluyendo. Ya estás haciéndolo sentir que él no vale, que no sirve, que no está a tu altura, que no está a tu nivel. Y ahí empezamos a tratar a los demás desde esa perspectiva. En el momento en que tú te sientes un poco mejor que los demás, estás excluyendo a la gente, estás excluyendo al prójimo. Porque no se trata de que te sientas menos o que te sientas igual que el otro. No se trata de evaluarse en porcentaje. La inclusión no tiene que ver con quién es más y quién es menos. La inclusión tiene que ver con entender y saber que hay 6,500 generaciones desde Caín y Abel y Adán y Eva hasta el presente que hacen que ese individuo que tienes delante de ti, ¿sí?, tenga un valor para ti, para tu vida y para Dios. Y que el otro es el otro y tiene derecho a ser el otro. Y que si el otro, es correcto que sea quien es. Pero no es mejor ni peor. Ni tú eres mejor o peor que él. Simplemente el otro es quien es. Y tienes que aceptar e incluir esa realidad. El Papa nos invita a que no perdamos de vista la parte de la inclusión y de la reconciliación, apelando a aquella cita bíblica en donde Cristo nos llama al ministerio de la reconciliación. Hombres y mujeres reconciliados con todo y con todos. Reconciliados contigo mismo, reconciliados con Dios, reconciliados con la creación, reconciliados con tus hermanos. En el concepto de hermandad que implica la inclusión perfecta del que tienes enfrente. El otro merece ser incluido por el simple hecho de ser quien es. Y porque todas las generaciones que influyeron para que ese individuo que tienes delante de ti sea así, incluido por quien es, sin evaluaciones. El otro vale por el simple hecho de estar ahí. Entonces, inclusión no significa que yo sienta que todos somos, que tengo que aceptar a todos, no. Tengo que aceptar y tengo que entender que el otro está ahí y es quien es y es correcto. Es correcto. No puede haber un juicio sobre nadie. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo vives? ¿Eres mejor que yo soy mejor que tú? Eso es lo único que nos lleva a la exclusión. Y te digo, Jesucristo que vino a incluirnos a todos y a incluir a todos, ¿sí? Esa es la propuesta de su evangelio en nuestra vida. El ser incluyentes. Si tú vas por el camino de la exclusión, entonces vas directamente opuesto a una espiritualidad católica sana. Vas hacia el otro lado. Vas totalmente hacia el otro lado. A mí me gusta mucho recordar esa escena del Evangelio cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan, el Bautista, precisamente. Y cuenta la Escritura que Jesucristo venía formado en el pueblo para ser bautizado. Y de repente aparece Juan diciendo, ¿verdad? Y empieza a decir Juan, y ustedes hipócritas fariseos, que por fuera no sé qué, y por dentro, sí. Y empieza a echarle a los fariseos y a los escribas, Juan. Y de repente se da cuenta que en esa fila donde vienen estos, viene también Jesús. Y entonces dice la Escritura que es como si da un punto de referencia, digo, yo lo comparto un poquito así como me imagino la escena, ¿no?
Entonces cuando Juan ve a Jesús, casi que dice, estoy maltratando a estos que vienen a la fila y el que viene ahí es Jesús. Y entonces le dice, no, Jesús, tú no, tú vente por acá, o sea, no estoy hablando contigo, ¿verdad? Estoy hablando con estos fariseos y estos. Y Jesús le dice, no. Yo soy de estos, yo soy el pueblo, yo soy el que viene aquí. Bautízame como estás bautizando a todos. Eso es inclusión. Eso es sentirme que cada quien tenemos nuestro sitio y el sitio es correcto. Pero hoy excluimos por miles de razones. Excluimos porque hay gente que me está metida en su casa, excluimos porque hay gente que está fuera de la casa, excluimos por aquel que tiene un plato en la mesa y por eso está criticando a los que salen, excluimos a aquel que no tiene nada y que critica a los que sí tienen. Excluimos, criticamos, juzgamos y no nos damos cuenta que todos somos hermanos y que por el hecho de estar aquí necesitamos entender con una conciencia bien clara de este amor fraterno que nos lleva a una espiritualidad sana, que la inclusión tiene que ver con la aceptación de que el otro sea quien es, independientemente si lo quieres tener cerca de tu vida o no. Inclusión no es que metas a toda la gente a cenar a tu casa. Inclusión es que tú entiendas que el otro está ahí y es correcto que sea quien es y que viva como viva y que haya elegido vivir su vida y su historia de esa manera, sin juicios. Porque así como sientes que el amor de Dios fluye a través de ti y de tu experiencia de vida, igual fluye en la vida de todos. Como dice la Escritura, amanece sobre ti Yahvé y su gloria se manifiesta. Así, así como el sol, así como en este planeta nadie podemos escapar al amanecer, aunque estés metido en tu cuarto de tinieblas. El amanecer como quiera llega. Así el amor de Dios viene para todos. Por eso es que no podemos excluir a nadie. Todos tenemos derecho a ser y estar. Y el Papa a través de esta encíclica en este capítulo nos llama a la inclusión. Nos llama a amar a aquel que sí tenemos cerca. Y como les digo, hagan parte de su conciencia y de su certeza interior esas palabras de Santa Teresa de Calcuta que dice, si quieres hacer algo por la paz del mundo, ve a tu casa, llama a tu familia. Empezando, si le agregamos la parte de lo que nos dice la encíclica en esta parte, empezando por aquellos más frágiles y más débiles. Y dice que es importante que en la parte de nuestra catequesis, de nuestra doctrina, predicamos precisamente de una forma más directa la parte de una dimensión fraterna de espiritualidad, en una convicción muy fuerte por la dignidad de cada persona. Porque la persona es digna por el simple hecho de estar ahí, de ser. Así es que en el momento que tú te sientas mejor que cualquiera, ten cuidado porque vas directamente opuesto a la espiritualidad de Cristo, que vino a incluirnos a todos y a dejarnos un ministerio de reconciliación. En el capítulo 3 nos habla básicamente de pensar y gestar un mundo abierto, es decir, un ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás. Los grupos cerrados que se construyen en nosotros, en el mundo, suelen empezar por ideas y por pensamientos y terminan siempre en egoísmo. Cuando yo me cierro, termino siempre pensando, mis ideas me llevan a un pensamiento que luego se convierte en egoísmo en mi vida. Y el egoísmo es un pariente muy cercano de la envidia. Y recuerden que las dos primeras equivocaciones que tuvo la humanidad fue precisamente el egoísmo y la envidia. Cuando Caín ve a Abel, ¿sí? Y ve que Abel tiene una buena relación con Dios. Y en lugar de ir a preguntarle, Abel, ¿qué estás haciendo? Porque a mí me gusta la forma en cómo te veo relacionándote con Dios. En ese amor fraterno que tú y yo nos tenemos, vengo a preguntarte, ¿cómo le puedo hacer yo para poder vivir la experiencia que tú estás viviendo?
¿sí? Si ese Caín hubiera sido un hombre consciente, hubiera dicho, hermano, dime cómo le estás haciendo para que eso ocurra en tu vida. Yo sé que nunca me va a salir igual que tú, porque yo no soy tú, pero tu camino me sirve, así como me compartió una muy querida hermana de la comunidad. Me decía, hermano, tu camino me sirve. Imagínate que Caín le hubiera dicho a Abel, querido hermano, tu camino me sirve, platícame, platícame cómo le estás haciendo para tener esa relación íntima con Dios, que me encanta ver cómo la vives y cómo la haces. ¿Sí? Pero Abel no pudo quedarse en la admiración de su hermano, en admirarlo, sino que la admiración se convirtió en envidia. ¿Sí? Y la envidia se vuelve egoísta y termina matando a aquel que le estaba proporcionando una oportunidad de vida y de vida mejor. Prefiero destruir lo bueno y hermoso que veo en ti para no necesitarlo. Ahí nos lleva la parte del egoísmo y de la exclusión. Y de lo que nos dice en este capítulo, que dice, hay que pensar que el mundo tiene que ser abierto. Porque si tú tienes una mente abierta, no para que se te salgan, no tan abierta como para que se te escurran las ideas, ¿verdad? Pero sí abierta para poder aprender del otro, para poder entender al otro y tomarlo de ejemplo para tu vida, de una posibilidad que tienes, de que el otro también viene a completarte y a darte, y que ese tu hermano también te muestra un camino de bienestar, porque vamos juntos en esto. Y entonces, en lugar de descalificarlo y matarlo, ¿por qué no volteamos y le decimos, enséñame a vivir eso que tú vives, para poder quedarme en la admiración y que tú y yo tuviéramos un amor fraterno de comunión que nos lleva a generar bienestar mutuo entre tú y yo? No, terminamos cerrando nuestra mente y decir, este no puede estarme diciendo cómo tengo que vivir la vida. Mejor me cierro en mis verdades, en mis ideas, en mis principios, y dejo de entrar en el conocimiento de mi hermano para buscar qué me está aportando para tener bienestar en mi vida. Y ahí, la admiración, que es una experiencia maravillosa en el ser humano, cuando volteamos a admirar al otro, el Espíritu Santo viene y nos dice, sí, eso que admiras, veamos cómo lo hacemos para construirlo en tu realidad. No, lo que hacemos es cerrarnos, convertir la admiración en envidia, ¿sí? La envidia se conecta con el egoísmo y termino destruyendo lo bueno y hermoso que el otro tiene para no necesitarlo. El Papa nos exhorta a través de este capítulo que nosotros no caigamos en la parte de cerrar nuestra mente, dejando de aprender de las historias de los demás para poder generar bienestar, y meternos en la parte del egoísmo y del cerrarnos a nuestras ideas y terminando excluyendo e incluso hasta lastimando al otro por vivir la vida de una manera diferente, en lugar de tomar esa parte de tu camino, hermano, que sí me sirve. Tu camino me sirve. Aprecio lo que me estás enseñando. Aprecio la forma en la que vives. Voy a buscar la manera de ver cómo hacerle para yo también obtenerlo. En nuestra vida común, pues muchas veces no hacemos eso. Lo que hacemos es, no sé, me gusta el carro de mi vecino. No, no me gusta el carro de mi vecino. Me gusta que mi vecino tiene un carro que puede disfrutar y que se lo goza. Y me encanta verlo cómo se sube a su carro y goza de su carro. Pero el que tiene pensamientos cerrados y egoístas no puede ver eso. Lo que ve es que el carro del vecino está mejor que el de él. Y que él necesita tener otro carro distinto y mejor que el del vecino para sentirse mejor. Y no se da cuenta que lo que está envidiando no es un objeto, sino lo que está envidiando es la vida de su vecino, la capacidad de disfrutar la vida. Y entonces, como yo no puedo tener un carro mejor que el de mi vecino, destruyo lo bueno y hermoso de mi vecino y digo,
qué ridículo, ¿por qué se anda comprando ese carro? Ni siquiera pensó, esos carros no sirven para nada. Y entonces, en lugar de decir, ¿cómo puedo yo tomar de mi hermano su camino y decir, me gusta tu camino, hermano, me gusta que veo lo que tienes, pero te veo cómo lo disfrutas? Porque yo tengo y no disfruto. Porque yo puedo ir a comprar un carro mejor que el tuyo y tampoco lo voy a disfrutar. Porque no estoy envidiando tu carro, estoy envidiando tu vida. Y tu vida me sirve. Necesito aprender a disfrutar lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que sí está. Pero en lugar de eso, cierro mi mente, cierro mis rollos, mi aprendizaje y me meto a una admiración que se convirtió en envidia y que se convirtió en egoísmo y quiero destruir lo bueno y hermoso que tiene mi vecino, diciendo, ¿a quién se le ocurre comprar un carro así? Esos son los peores carros que hay. Destruyo lo bueno y hermoso que hay en ti para no necesitarlo. Cierro mi mente, se llena de egoísmo, ¿sí? Y termino haciendo lo mismo que Caín y Caín hizo con Abel. En lugar de preguntarle y decirle, tu camino me sirve, cierro mi mente y termino destruyendo aquel que me muestra una forma y un camino nuevo. Es triste, pero otra vez caemos en lo mismo. Literalmente lo opuesto a la espiritualidad católica, que es que lo de atrás quede atrás para que lo nuevo sea lo que aparezca. Y lo que te está proponiendo tu hermano es algo que tú no has querido aprender o que no has aprendido. Pero está ahí para enseñártelo y no lo tomas. Mejor lo destruyes. Ahí vamos en contra otra vez. Y vamos en contra directa de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida hace que veamos con admiración lo que el otro vive y hace, aunque sea un país o una familia o una persona o tu amigo o tu hermano de comunidad. Te hace que lo veas con admiración para que aprendas aquello que te sirve para tu camino. Pero a mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer, aparte de esas cosas, a mí no me gustan. Tu camino me sirve, hermano. Es parte de mi seguir adelante contigo. Es parte de nuestra fraternidad. El que sigamos alimentándonos mutuamente en el camino del Espíritu. Y bueno, básicamente, no básicamente, ese es uno de los elementos que habla en este capítulo 3. El amor que se extiende más allá de mis propias fronteras mentales y que tiene que ver con lo que podríamos llamarle, dice así, amistad social. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de abrir nuestra mente a una verdadera apertura que incluya a todos en su forma de vivir y de ser para alimentarnos de las experiencias de los demás y encontrar el camino de la verdad y la vida. Muy bien. En el capítulo 4, vamos de tiempo, creo que todavía tengo un poquito de tiempo. El capítulo 4 se centra en el problema de la migración. ¿Sí? Dice el Papa que él recuerda que los esfuerzos entre los inmigrantes y él propone cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, proteger, promover e integrar. El acogimiento de aquella persona que estoy incluyendo, no solamente que estoy aceptando e incluyendo, sino también lo estoy acogiendo. Es decir, me estoy buscando cierta dosis de cordialidad, compasión, entendimiento, misericordia, paz para poder para poder abrir mi mente y mi corazón y también mis brazos para acogerte. Pero para poder acoger al que tengo enfrente, tengo que tener un corazón de paz. Solamente en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz que viene de Cristo, la paz que viene de las certezas de Dios en nuestra vida. Porque la paz para el católico no es que no pase nada y que no haya guerra. La paz para nosotros cristianos es la certeza de la cercanía, la presencia de Dios y del Espíritu Santo que me va a ayudar a saber qué hacer conmigo cuando tengo cerca al otro. Y es como si ese acoger significara estoy en paz,
sé qué hacer conmigo cuando te acercas a mí y voy a saber qué hacer contigo. Acoger. Acoger no nada más es decirle sí al que está ahí. Es tener la certeza interior con una paz profunda en mi corazón que diga, sé qué hacer conmigo, voy a saber qué hacer contigo. Y no porque lo sepa solamente yo, sino porque el Espíritu Santo está conmigo para guiarme y poderme entender, hacerme ver cuál es la forma en que yo necesito acogerte. Aceptando quién eres, pero también teniendo la certeza de que no vienes a dañarme, sino que vienes, ¿sí?, para que yo ejerza mi ministerio de reconciliación contigo y pueda tener una comunión fraterna a tu lado. Pero el Papa nos dice que son 4 cosas y la primera es acoger. Desde ahí ya suena un poquito difícil. Sin embargo, el Papa nos avanza y dice, también hay que proteger. Es decir, si el otro está desvalido, si el otro está viviendo una experiencia hostil, si el otro está metido en una parte de una incertidumbre o una desprotección o una indefensión, yo tengo que ver qué hacer para poderlo ayudar a salirse de ahí. Y tengo que protegerlo. Okay. El tercer verbo es promover. ¿Qué significaría promover en términos de nuestro catolicismo sano y fuerte? Promover es que la vida vuelva a ocurrir. Es decir, que las cosas vuelvan a ocurrir. Hacer que las cosas vuelvan a ocurrir. Que la vida ocurra. ¿Sí? Contigo o sin ti, la vida va a seguir adelante. Si estás encerrado en tu casa o estás en la calle, la vida va a seguir adelante. Contigo o sin ti, las cosas van a seguir ocurriendo. Entonces, el tercer verbo, acoger, proteger, promover, es buscar ayudar a nuestro prójimo, al que viene de fuera, a que vuelva a ocurrir la vida en su vida. A mí me tocó una experiencia hace un par de meses, muy especial, de un amigo que se enfermó muy, muy mal. Y fue muy interesante ver cómo Dios permitió su sanidad física de una manera muy fuerte. Pero llegó un momento en que había que protegerlo porque vive solo y no podía vivir solo en su convalecencia. Y había que protegerlo, y había que cuidarlo. Pero después nos tocó la experiencia de tener que ayudarlo a que retomara la vida, a que la vida volviera a ocurrir en su vida, porque tenía tanto miedo a volverse a enfermar y a morirse porque vive solo y no había nadie que lo pudiera ayudar, que en algún punto a mi familia nos tocó acogerlo, es decir, no viene a agredirnos, vamos a saber qué hacer con él, a protegerlo porque está desprotegido, porque no tiene nadie más en este planeta, al menos no en estas latitudes. Y después ayudarlo a que la vida, a retomar la vida, que es precisamente hacer que la vida ocurra de nuevo, ¿sí? No fue un ejercicio sencillo, pero a la luz del Espíritu fue algo muy, muy especial. El verlo como ahorita está, ¿sí?, acogido, está protegido, está retomando su vida y llega un momento en que va a volver otra vez a integrarse plenamente a la experiencia de la vida misma. Porque el cuarto verbo es la parte de la integración. La integración es, y ahora que ya está retomando la vida, estamos todos para poderla compartir contigo. Es decir, te acojo, te protejo, te promuevo y te inserto de nuevo en una dimensión de fraternidad común que en términos papales en esta encíclica lo pone como la parte de integrar. Volvemos otra vez al sistema. Todos somos hermanos. Vamos a compartir la vida, vamos a estar compartiendo la vida misma, tus frutos, los míos, los nuestros, para poder seguir avanzando. ¿Okay? Entonces, el cuarto capítulo se habla mucho de la parte de aquellos que vienen de fuera, de aquellos que vienen a tus sistemas. Yo tuve un extranjero en mi casa, literalmente. O sea, él vino a llegar ahí para poder que lo acogiéramos, lo protegiéramos, lo promoviéramos y lo integráramos.
¿sí? Y eso es, bueno, no es que sea un extranjero literal, es simplemente alguien ajeno a mi familia. Pero también te puede pasar con un individuo, o sea, aquel que tiene un pensamiento distinto al tuyo, aquel que tiene una forma de vivir distinto al tuyo y que es tu hermano o tu amigo o tu compañero de trabajo o incluso hasta tu propio esposo o esposa. Y hay que acogerlo, protegerlo, promoverlo, integrarlo, para llegar al punto de la integración en donde todos volvemos a compartir la vida. Lo ideal es que todos encontremos en nuestra dignidad, en nuestra propia casa, en nuestro propio país de origen, y que no tuviéramos que emigrar para encontrar los caminos de bienestar. Pero de alguna forma, cuando esto ocurre, hay que hacer que la experiencia de vivir sea una experiencia con dignidad. Y mientras se pueda, pues encontrarse con la posibilidad de que cualquier individuo, aunque sea la persona que viene a ayudarte con el jardín, o a cuidar a tus hijos, o a acompañarte si estás enfermo, pueda también ser acogido, protegido, promovido y integrado como una persona, porque todos tenemos un lugar y un derecho a que se nos respete como humanos, como personas humanas. Entonces, se toma el llamado que hizo en la exhortación de Cristo está vivo, no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros y que llegan a países haciéndolos ver como seres peligrosos. Es que una de las cosas más fuertes que ocurre con el extranjero o el que viene de fuera, aunque sea tu propio vecino o tu propio hermano, para poder entrar a tu casa, es que el pensamiento lógico es que es alguien que me puede venir a hacer daño. Alguien hostil que viene a cambiar mis sistemas de vida, mi forma de ser, mi forma de crecer, mi forma de aprender, mi forma de vivir, mis creencias, mi cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vemos al enemigo, perdón, al extranjero como enemigo y como hostil. Y eso está ocurriendo mucho en los países. El extranjero es hostilidad. El extranjero viene a cambiar mi historia y mi vida. Y el Papa nos dice que no caigamos en ese error de entrada de pensar que aquel que viene a mi vida es peligroso. Es mi hermano. Es el hermano que necesito y que ya está llegando ahí. ¿Para qué? Por alguna razón o por alguna razón o para alguna razón. Y hay que vernos en esa dimensión. Bueno, no me quiero atrasar mucho, todavía me falta un poquitito, pero vamos a hablar todavía del capítulo 5. Y en el capítulo 5 se mete un poquito en la parte política. Y dice que la política tiene que estar enfocada en el bienestar común. Básicamente no me voy a meter mucho en esa parte de la cuestión política. Voy a tomar referencia de las cuestiones que habla la encíclica específicamente. ¿Sí? El Papa denuncia que la forma de hacer política no está enfocada en los débiles ni en el respeto a la diversidad de las culturas. ¿Sí? Y dice que la política debería estar basada en el amor, en la caridad, en la solidaridad, en el poder tener una visión por el bien común que nos lleve a buscar el bienestar de las demás personas. Y aquí no queremos que se malinterprete con la parte de la filantropía, el amor al hombre por sí mismo, no. Lo que estamos buscando es el bienestar, la vida, el camino de libertad. El Papa se enfoca mucho en que los conceptos políticos tengan una dosis del Evangelio, que es la parte precisamente de la inclusión, el amor incondicional, el amor fraterno, el bienestar mutuo, el bienestar común, en el bienestar en el que todos estemos incluidos. Y bueno, un punto más, capítulo 6. El auténtico, dice, el diálogo y la amistad social, de lo que el concepto que habíamos estado hablando un poquitito. Dice, respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que algunas conceptos o convicciones no vayan de acuerdo con los míos o con los que yo tengo o pienso. Y que tenemos que abrir la parte al diálogo, a enriquecernos con las convicciones y con las razones de los demás y que podamos tener un diálogo incluyente y que para que ese diálogo se dé, pues tenemos que buscar que la experiencia tenga una dosis fuerte de amabilidad con el otro. Voy a aventurarme a utilizar todavía unos minutos más para ver si podemos terminar
los 2 capítulos que nos faltan solamente para tener ya esta parte completa y en la próxima sesión que nos vamos a ver quizás en un par de semanas para completar la experiencia, eh, podamos enfocarnos también en las cosas específicas. Pero creo que ya no nos está dando tiempo. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 7 y el 8. Nos faltan solamente 2, porque sí me gustaría que hasta este punto me dijeras, ¿qué onda? ¿Qué piensas de esto? Esto es doctrina, esto es lineamientos, esto es el Papa hablando a la universalidad de la Iglesia para poder que podamos darle un poquito más de dirección a esta experiencia tan difícil y tan diversa y tan fuerte de haber entrado en una realidad como la que estamos viendo a nivel mundial y que de alguna forma el Papa quiere clarificar nuestros caminos para que podamos entrar de una mejor manera y poder, básicamente lo que a mí me llama la atención es que el Papa quiere literalmente que a pesar de la cizaña, el fruto de la buena semilla sea lo que prevalece. Y tener esa actitud y ese pensamiento en nuestra mente. Que a pesar de las dificultades y del dolor y de las contingencias difíciles de nuestra vida, permitamos que la semilla del fruto de bienestar que Dios sigue sembrando en la humanidad sea lo que prevalezca. Y nos ofrece estos lineamientos para que podamos tenerlo un poquito más claro y que no nos equivoquemos en nuestro camino de vida y de vida en el Espíritu. Entonces, no sé qué vieron, qué pueden aportar, qué les llamó la atención, ¿con qué te quedas esta noche de esto que estuvimos hablando? Recuerden que solamente fueron generalidades sobre la encíclica. Quisiera poder tener la capacidad de poder poner en específico, elemento por elemento, para que ustedes se lo lleven a casa. Pero una visión general de esto de lo que nos está hablando el Papa, creo que muy acertadamente en ese tiempo de nuestra historia, en el que tenemos que volver a recordar que todos somos hermanos y que vamos en este camino juntos. Y que tendríamos que darnos la oportunidad de enriquecernos mutuamente con nuestras experiencias de vida. Entonces, adelante, abran sus cámaras, sus micrófonos, aquellos que quieran compartir un momentito, qué aprendieron, con qué se quedan, qué está pasando por ahí. Extraño a los aguilús, que ahora ni siquiera los vi al principio. Ah, por allá, no, ya los vi. ¿Qué onda, chicos? ¿Aportaciones? Estamos súper atentos. Bueno, primero que nada, agradecerte por por esta noche. Creo que el mensaje nos hace entender por qué el Papa es el Papa. Así es. Me fascina la parte del entendimiento que tiene en el contexto que estamos viviendo. Sale este mensaje, ¿verdad? Un contexto mundial, una situación distinta busca en su mensaje, en esa realidad, busca en su mensaje sacar lo mejor de nosotros como seres humanos. Así es. Me encanta la parte que nos invita a que seamos hermanos todos. Y me gustó el concepto que tú utilizabas de ser incluyentes, ¿verdad? Que no dejemos excluidos ni discriminemos por formas distintas de ser o de pensar. Así es. Creo que es lo que a veces nos aísla de comprender por qué todos somos distintos. Hay una razón por la cual Dios no nos quiso hacer todos como un patrón, como una serie y todos iguales, todos parejo. Yo creo que la encíclica nos recuerda que el objetivo que Dios tenía era que nos enriqueciéramos de esa diversidad, Así de, es. de ese ser distintos. Y Sí. esa encíclica pues nos hace el llamado a valorar esa diferenciación o esas características que nos hacen distintos y que nos hacen aportar a la vida del otro. Así es. Aunque a veces nos desorganice un poquito la forma de ser, ver y tratar de encontrar cómo eso puede aportar a que mi vida sea mejor. ¿No? Ahora, por ejemplo, la historia de Caín y Abel se quedó en la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque era una historia horrible de muerte? No, porque nuestra mente está acostumbrada a aprender de los modelos positivos y de los modelos negativos. No nada más de los modelos positivos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esa historia digo, ¿en qué se equivocó Caín? Y puedo reflexionar en lo que el Papa está diciendo en el presente. ¿En qué? En que cerró su mente y en lugar de aprender del hermano, lo excluyó hasta una exclusión de muerte. Y ahí aprendo lo que realmente necesito aprender, ¿verdad? Y veo lo que necesito ver.
Por eso es que no tengamos miedo también de aprenderle las historias negativas, entre comillas, del otro, ¿verdad? Y que las tomemos como parte de la necesidad de enriquecernos en nuestra vida y en nuestras experiencias. Exactamente. Pero, Me encantó. Gracias, Andrés. Yo me quedo con esa parte hoy. muy bien. ¿Alguien más, por favor, por ahí? Está muy silencioso el chat de esta noche. Por otro lado, Gaby y Vladimir, qué bueno verlos conectados en su ágape. Me encanta, qué alegre. ¿Quién no te oye? Ahora. Hola. Hola. Hola, Vladi. Hola, ¿cómo están? Qué felicidad verlos.